Hermanos, les invito a abrir la palabra de Dios. ¿Traen sus Biblias? Algunos traemos nuestra Biblia a la antigüita, otros la traen en sus teléfonos, en sus iPads, sacan su Biblia ya. Aquí traemos la Biblia. Es bueno traerla aquí, pero de todos modos a mí me gusta esta, todavía no. Como que tiene un efecto especial. Es un privilegio traer la Biblia. Y este libro es la palabra de Dios. Yo le decía a mi hijo ahora que veníamos en el camino, vamos a suponer, le dije que 66 de nosotros nos ponemos de acuerdo, 66. Y decidimos escribir una narración de nuestro andar con Dios. Y escribimos cómo ha sido nuestra vida, cómo ha ido creciendo nuestro compromiso. Incluso podemos narrar los momentos en que nos alejamos de Dios y la forma en que Él nos trajo de nuevo. Otros podrían escribir algún libro explicando la doctrina de la salvación. Alguien te podría decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a escribir una carta a la iglesia que tengo en Acapulco. Vamos a escribir una carta. Y empiezan la carta diciendo, queridos hermanos de la iglesia de Acapulco, gracia y paz para todos ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les estamos escribiendo de acá de Houston, asistimos a la iglesia de Spring Branch y queremos recordarles la importancia que tiene orar los unos por los otros. Nosotros oramos todos los días por ustedes. Mi esposa siempre se acuerda de cómo creció en esa iglesia. Le está escribiendo usted, hermano Oriosti, la carta. Y mi esposa se acuerda cómo creció y cómo compartían la fe y cómo fue creciendo y el hermano Justo, que era el primer anciano, cómo fue ayudándoles en la predicación, y sigue escribiendo, y dice, y les quiero recordar que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. He vivido una vida muy difícil, pero ahora escribe la carta. Y otro escribe algo sobre el plan de salvación. 66 libros. ¿Significa eso que sería una nueva Biblia? Es decir, en lugar de contar los acontecimientos de hace 2000, 3000 años, ¿por qué no contamos los de ahora? ¿Sería eso una Biblia? Nuestras anécdotas. Y yo le decía a mi hijo, mientras viajábamos para acá hoy, le dije, podríamos escribirla. Podríamos escribir 66 libros de nuestro andar con Dios. Pero eso no sustituye este libro. La Biblia es una sola. Y cuando nos reunimos, y en la que es bueno contar nuestras anécdotas y dar testimonio, lo mejor es abrir la palabra y exponernos al texto bíblico. Porque cada vez que abrimos este libro, el mismo espíritu que inspiró a los autores ilumina la mente de los lectores y se produce una nueva vida, porque la palabra de Dios esta es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Esta es la palabra de Dios. Vamos a abrirla. San Lucas capítulo 10. Y lo que yo quisiera este fin de semana, Ismael me dijo que hablara de educación, voy a hablar de educación, y me dijo que hablara de preparación de sermones. Yo le dije, está bien. Y del culto de familia, está bien. Nosotros vinimos a visitarlos para descansar un poco este fin de semana, pero él dice que no hay posibilidades. Entonces,
con mucho gusto estamos para estudiar la palabra de Dios. Y yo le dije a él, le dije a mi esposa, el corazón de un sermón, y ahora les digo a todos los que predican, el corazón de un sermón es el análisis bíblico, el análisis del texto. Así que hoy, mañana y el domingo tendremos algunos ejercicios del análisis del texto para nuestra devoción personal, para crecer en la fe. ¿Cómo podemos analizar el texto? Vamos a tomar el primero. Voy a ponerles esta noche unos ejemplos. San Lucas 10, 25 al 37, una historia muy conocida. La historia del ¿qué? ¿La historia del qué? Del buen samaritano. ¿Conocen bien esa historia? Sí la conocen bien, ¿no? Hasta podría, con un poco más de tiempo, pedirle a los niños que están aquí que la representen aquí en la plataforma. Y podrían representar esa historia muy dramática. Ahora, vamos a analizar el texto. Lo importante de esto, hermanos, es que la Biblia esté abierta y tratar de meternos en la escena. En el deseo de todas las gentes, Elena de White tiene una declaración muy asombrosa. Dice, dejar que la imaginación se posesione de cada escena. Miren, hay escritores seculares que son tan buenos narradores que a uno lo hacen llorar o reír. Se mete uno en la escena. Ellos mismos se meten en la escena. Hay un escritor contemporáneo muy conocido, Gabriel García Márquez, es de Colombia. ¿Cómo les puedo recomendar si es muy mal hablado cuando escribe? Pero tiene una narración que a uno lo envuelve. Y le voy a decir por qué. Una vez lo entrevistaron y él dijo que estaba escribiendo un libro y dice que él se mete a la historia. Dice, en la historia tenía que matar a una de las personas que eran parte de la historia. Tenía que matarlo ya. Pero lo quería tanto a ese personaje, dice, un personaje de la historia. Lo quería tanto que no lo quería matar. Así que no escribía y pasaban los días y me sentaba a la máquina a escribir y decía, no lo quiero matar. Y no escribía, pero tenía que seguir con la historia. Así que un día dice, pues me puse a escribir y lo maté. Y dice que lo mató, dejó la máquina de escribir, se fue a la recámara donde estaba su esposa y dice que su esposa en cuanto lo vio le dijo, ya lo mataste, ¿verdad? Dijo él, y le dije que sí, y me tiré a la cama y lloré por unas horas hasta que me quedé dormido, dijo. ¿Se imaginan? ¿Cómo uno se puede meter a ese escenario? Sí, le pasa a ustedes con las películas. ¿O acaso no lloran cuando ven algunas películas? ¿O acaso no están desesperados de que sean las 5 de la tarde del siguiente día para que siga la telenovela a ver qué pasó? Sí. Hay gente que lo hace. Ustedes no. Pero hay gente que lo hace. Porque
porque se meten en la escena. Sí sabemos meternos a las escenas. Una vez estaban mirando una obra de teatro, un director de teatro y el obispo de Canterbury, en Inglaterra. Y estaban mirando la obra de teatro y el obispo le dijo al director de teatro: hombre, qué bien que lo están haciendo. ¿Cómo le hacen? Y el director de teatro le dijo: señor obispo, es que nosotros, los que estamos en el teatro, decimos las mentiras como si fueran verdades. Y ustedes, los predicadores, dicen las verdades como si fueran mentiras. No. Vamos a meternos al escenario bíblico. Vamos a dejar que la imaginación se posesione de la escena y fabricar las historias. Bueno, cuando enfrentamos el análisis bíblico, lo primero que hay que hacer, hay que identificar qué tipo de texto es. ¿Es una narración de un evento? ¿Es una poesía? ¿Es profecía? ¿Es una argumentación? ¿Qué es? ¿Qué es el texto que vamos a leer, que vamos a estudiar? Bueno, en este caso se trata de la narración de un evento. Y entonces, cuando es un evento, la narración de un evento, la siguiente pregunta, cuando ya lo haces, dices: ok, esto es un evento. Muy bien. Siguiente pregunta: ¿quiénes participan en el evento? Y les pregunto a ustedes, en este evento, ¿quiénes participan? Estoy hablando de este evento, el evento de Lucas 10, 25 al 37. ¿Quiénes participan de ese evento? Va a seguir la lectura, sigue 25, y he aquí, un poquito atrás por favor. Y he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole, diciendo: maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él dijo: ¿qué está escrito en la ley? Síguele. Y él respondió y dijo: amarás al Señor tu corazón, bien has dicho, haz esto y vivirás. Mas él, queriendo justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Síguele. Y él respondió: un hombre. Jesús contó la historia, síguele. Y ya conocen la historia, que el samaritano y el hombre que estaba herido, síguele. Y entonces, síguele, lo dejó allí: cuando vengas te lo pagaré. Y termina diciendo Jesús: veías tú lo mismo. ¿Quiénes participan en este evento que está narrado aquí? ¿Quiénes? Jesús es un participante. Muy bien. El samaritano no está participando en esta historia. Jesús contó la historia. Pero en esto de 10, 25 al 37, ¿quiénes participan? Jesús y ¿quién más? Y el doctor de la ley. 2 personas están participando. Cuando identificamos a las personas que están participando en un evento que la Biblia narra, entonces nos preguntamos, es la tercera pregunta que uno se hace: ¿qué dice uno y qué dice el otro? Hay veces que son más participantes, a veces que son 3, 4, 5 participantes, y uno tiene que poner en una hoja en la que está escribiendo, dice: a ver, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el doctor de la ley? Vamos a ver qué dijo el doctor de la ley. ¿Quieren? Regresamos al 10:25, por favor. Lucas 10:25. ¿Lo tienen? Aquí, el 25. Ahí está. ¿Qué dijo el doctor de la ley? Si tuviéramos una hoja de trabajo, yo les recomiendo eso. Estudien la Biblia, siempre con una hojita al lado,
para que pongan las ideas que se les van viniendo, escriben. No saben ustedes el gran beneficio que hay en leer y escribir. ¿Saben qué? La lectura nos hace sabios. La escritura nos hace precisos. Esto es educación. La lectura nos hace sabios y la escritura nos hace precisos. Entonces, uno escribe las ideas ahí al lado. Entonces, vamos a poner en una columna lo que dijo el doctor de la ley. ¿Qué dijo el doctor de la ley? Haciendo qué cosa poseeré la vida eterna. ¿Qué más dijo? Versículo 27. Y él, respondiendo, dijo, el doctor de la ley. Entonces, ponemos primeramente, dijo, la primera cosa en nuestra hoja, haciendo qué cosa le daré la vida eterna. Segunda cosa que dijo, amarás al Señor tu Dios de todo corazón. Citó al Antiguo Testamento. ¿Qué más dijo? Seguimos. Aquí está. ¿Qué más dijo? Versículo 29. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué más dijo? Apuntamos ahí. ¿Qué más dijo y respondiendo, ahí no dijo nada, hasta el 31, 30 y 31 no dice nada, está hablando Jesús, seguimos. El 33 no dijo nada, y el 35 nada, Jesús sigue contando la historia, seguimos. Y entonces el 36 Jesús hace una pregunta, y ahí está otra cosa que dijo el doctor de la ley, el que usó con él de misericordia. Entonces, ¿qué dijo el doctor de la ley en este evento? Dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Luego dijo un versículo de memoria, luego dijo, ¿quién es mi prójimo? Y luego dijo, el que usó de él misericordia. ¿Y saben qué? El doctor de la ley lo sabía todo. ¿Para qué pregunta? Lo sabía. Uno se da cuenta ahí, preguntó, ¿haciendo qué cosa le daré vida eterna? Y repitió un versículo y Jesús le dijo, sí, está bien, correcto, lo sabes bien. Y entonces preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y al final él contestó, el que usó de él misericordia. Pues ya sabes, mi hijo, ¿para qué preguntas? Es que es tan difícil. Yo escribiría en mi hoja ahí, donde estoy estudiando el texto, ahí leyendo. Es tan difícil para los seres humanos llevar a la práctica lo que saben. ¿No les es difícil a ustedes? Es muy difícil. Es muy difícil. Ya sabemos que tenemos que bajar de peso. Pero es tan difícil llevarlo a la práctica. Ya sabemos. Todos nosotros vamos con el médico y el médico nos dice, mire, usted tiene que hacer esto y esto y otro. Ya lo sabemos. Ya sabemos que algunas cosas no hay que mirar, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Ya sabemos que algunas cosas no debemos conversar, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. Ya sabemos de la vida eterna, pero es tan difícil. Miren, todas las reflexiones que vienen a la mente, leyendo, poniendo aparte lo que dijo el doctor de la ley. ¿Y saben qué me gusta de esto? ¿Saben qué me gusta de esto? Me encanta. El doctor de la ley entró por la puerta preguntando ¿qué debía hacer para heredar la vida eterna? Entró al salón y salió por la puerta amando al prójimo. ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos estar disfrutando de la vida eterna si no nos amamos los unos a los otros? Si no nos atendemos los unos a los otros, si no nos arrodillamos para levantar al necesitado.
si no nos comprometemos con el necesitado al punto de ensuciarnos las manos, como lo hizo el buen samaritano. Él mismo, él puso manos a la obra. ¿Cómo podemos amar al prójimo si no nos bajamos de la bestia en la que vamos montados y lo subimos a él mejor? ¿Cómo vamos a amar al prójimo si no nos comprometemos aún con nuestros recursos financieros para ayudar al que menos tiene? Así que tenemos aquí un texto en el cual un hombre que sabía mucho entra preguntando qué hacer para heredar la vida eterna y sale con el mandato: ama a tu prójimo. Y me viene a la mente un texto en Gálatas. Abran su Biblia en Gálatas, porque cuando estén estudiando la Biblia se le van a venir a su mente otros textos, porque eso es lo bonito de ir anotando las cosas, vienen a la mente otros textos. Gálatas capítulo 2 es una carta de San Pablo a los cristianos de Galacia. Y vamos a leer, Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. ¿Lo tienen? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ajá. Entonces, vengo yo. ¿Cómo le hago para tener la vida eterna? La vida eterna, el escenario de la vida eterna es un escenario de amor por el prójimo. Ahí se resume todo. Y yo me he preguntado, ¿por qué allí se resume todo? Porque Jesús una vez, cuando le preguntaron eso, dijo: el mandamiento grande de la ley son dos, dijo él: amar a Dios y luego amar al prójimo. Pero aquí Pablo dice, se atreve todavía más, dice: yo lo resumo más, a tu prójimo. Y se me viene a la mente otro texto, Primera de Juan. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se fijan, hermanos? La Biblia es consistente. El escenario de la vida eterna se resume en el amor que tenemos los unos por los otros, en el apoyo que nos damos los unos a los otros, en nuestro compromiso para atender las necesidades de los demás. Bueno, todo esto leyendo Lucas 10, 25 al 37. Simplemente, ¿qué dijo el doctor de la ley? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Lo que Jesús fue, nada más lo que Jesús añadió a esto fue contar la historia. Porque el doctor de la ley citó un texto del Antiguo Testamento cuando dijo: amarás a tu Dios de todo tu corazón. Jesús no le contestó la pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué dice? ¿Qué lees? Y él lo sabía. Y cuando preguntó quién es el prójimo, sabía. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Contó la historia del buen samaritano. Y uno se puede meter a analizar la historia del buen samaritano, ¿no? Que es maravillosa. Y el buen samaritano
tuvo el tiempo, metió las manos, se ensució de sangre las manos, vendó las heridas. A lo mejor, ¿cómo las vendó? A lo mejor traía un manto y lo empezó a hacer pedazos, tiras, y con eso lo vendó. Y se comprometió. Bueno, ese es el análisis del texto. Y de ahí le salen a los predicadores, Ismael y hermanos ancianos, de ahí salen sermones. Pero abre la Biblia. Hebreos 1, 1 al 4. Hebreos 1, 1 al 4. Miren, busquen en sus Biblias. Hebreos 1, 1 al 4. Vamos a verlo en la pantalla, en sus Biblias. Vamos a verlo en sus Biblias. Esta no es una narración de un evento. No es. Es un texto un poco más duro, porque se trata de una argumentación. No es una historia, pues. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Quiero decirles que este año del 2013, yo decidí estudiar la carta a los Hebreos. Pues es un texto que no conozco muy bien, por eso decidí estudiarlo. Yo pues he estudiado mucho, me ha gustado mucho estudiar el Evangelio de San Juan, he predicado del profeta Jonás, de todo el libro, del profeta Ageo, de la carta a Filemón, de la carta a los Filipenses, a los Efesios. Me he metido a eso, pero a Hebreos no lo había hecho. Sí conozco la carta a los Hebreos, pero quiero estudiarla este año. Así que me metí a estudiarla. Apenas voy en Hebreos 1, 1 al 4, en lo que va del año, pero no tengo apuro, porque eso lo quiero leer. Quiero leerlo profundamente, quiero meditar en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos. Así que ustedes pueden leer el año bíblico si quieren, pero también escojan alguna porción de la Biblia que les interese, que les guste, a lo mejor el Evangelio de Marcos, a lo mejor el libro de Esther, a lo mejor el libro de Ruth, algo que quieran, que tengan interés. ¿Saben qué? Voy a leer eso, a ver, voy a leerlo, sin leer otros comentarios, la pura Biblia. Entonces, cuando uno lee este tipo de textos, pónganlo en la pantalla otra vez, por favor. Cuando uno lee ese tipo de textos, que no es narración, sino que es argumentación, ¿qué es? ¿Cómo le entra uno a este estudio? Este pasaje está compuesto de palabras. Palabras. Entonces, hay que escribir las palabras. ¿Qué palabras son las fuertes aquí? ¿Cuál es la palabra más fuerte de este texto? Hebreos 1, 1 al 4. La más fuerte, la palabra central, ¿cuál es? ¿Hablado? No. No. Dios tampoco es la palabra, es una palabra muy pesada, la palabra Dios, pero no es. ¿Días? No.
La palabra más pesada de este texto, encuéntrenmela. Constituyó. ¿Cómo? Herederos. Al que constituyó, heredero. Casi le pega, hermana. La palabra, el centro de este texto, ¿cuál es? Purificación. Oh. Vamos a regresar al 1. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la palabra central de este texto. Porque fíjense lo que es el Hijo. Constituyó heredero de todo. Una frase, síguele. Por el cual asimismo hizo el universo. 3, el cual siendo el resplandor de su gloria. 4, y la misma imagen de su sustancia. 5, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. 6, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo. 7, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. 8, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más. Uy. ¿Y cuál es la pregunta que surge inmediatamente? La pregunta. ¿Qué pregunta surge? ¿Qué pregunta surge? ¿Quién es el Hijo? Uy, ¿quién es ese? ¡Qué maravilloso! ¿Quién es? ¿Y saben qué? Cuando yo empecé a leer ese texto, dije, ¿quién será? El autor de esta carta. ¿Quién dice que es el Hijo? Y me fui leyendo todo el capítulo 1 y todo el capítulo 2. ¿Y saben hasta cuándo el autor de la carta a los hebreos nos dice quién es el Hijo? Hasta el capítulo 4 y versículo 14. ¿Quieren leerlo, por favor? Yo me fui leyendo, yo dije, pues ¿quién es el Hijo? Claro, yo como desde chico voy a la iglesia, he sabido que Cristo es el Hijo de Dios, pero quería verlo aquí en la carta. ¿Cuándo dicen quién es el Hijo? ¿Qué dice Hebreos 4:14? ¿Lo tienen en la pantalla? Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¡Ah! Ya sé quién es. Dice, retengamos nuestra profesión. Siguiente texto, el 15. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, tentado en todo, pero sin pecado. Y dice el siguiente texto, el 16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El Hijo, hermanos, el Hijo. Le voy a decir una cosa. Cuando yo era muy chico, allá en el estado de Sinaloa, vivíamos en una casa rentada. Una casa chica, muy chica, realmente. Donde vivíamos primero, a mi hijo Ismael le tocó ver una casa más grande donde vivíamos, pero vivíamos en una casa muy chica. Pero contra esquina vivía el dueño de la casa nuestra, a quien le pagábamos la renta, se la pagaba mi papá. Y los dueños vivían en una casa, hermanos, por lo menos unas 20 veces más grande que la nuestra. Una casa. En la ciudad donde yo crecí como niño, había 3 familias que eran las familias ricas, las dueñas de todo ahí. 3 comerciantes ricos. Los más ricos, la familia Torres.
dueños de tiendas, de casas, de tierras, de la agricultura. Segundos más ricos, los García, tenían una tienda también, tierras. Y la siguiente familia, los Acuña, tenían una tienda también y tierras. Pero los más ricos eran los Torres. Y nosotros vivíamos en una casa de la familia Torres. Y la familia Torres vivía contra esquina de nosotros en una casa que no se miraba para adentro. Nunca se miraba. Nosotros vivíamos en una casa muy chica y éramos 13 hijos. Y ellos, contra esquina, en una casa 20 veces más grande que la nuestra, solo vivían el señor Torres, la señora Torres y su hijo Alfonsito. Y era de mi edad. Y Alfonsito, ustedes saben que a veces los niños pueden ser crueles. Se burlaban mucho de Alfonsito la gente, los muchachos en la escuela, porque Alfonsito era un niño adoptivo. Y pues la ignorancia, la gente, pues. ¿Y saben cómo le pusieron de sobrenombre? Así le decían, y él se ofendía mucho y lloraba. Le decían el barato. Pues porque lo habían agarrado barato los papás. Así era, por eso, así era. Los niños son terribles. Le decían el barato. Y yo pues me hice amigo de él. Yo no le decía el barato. Y me recuerdo la primera vez que entré a esa casa. Los papás me recibieron con mucho gusto. ¿Saben por qué? Porque yo era amigo del hijo. Y don Alfonso Torres, alto, rico, elegante, me recibió a la casa y cuando entré, madre de mi alma, qué casa, ahí me di cuenta, qué casa, qué pisos, brillantes, qué plantas, qué jardín que tenía dentro, qué cortinas. ¡Qué mesa grande, grande, grande! A mí se me hizo gigante, porque nosotros 3 en una mesita, imaginen todos amontonados. Pero ahí, y cuando me sientan a comer con ellos, nos sentamos los 4, toda la mesa sobraba, y había personas que venían y nos servían. Unos señores llegaban y nos pusieron la sopa, otro venía. Y yo estaba, no había que levantarse por tortillas, no, hay todo ponían ahí. Fue nuevo para mí. ¡Qué maravilloso! Y todo eso por haberme hecho amigo del Hijo. ¿Y saben qué? Tenían un rancho, una hacienda, como a 1:30 de ahí donde estábamos nosotros. Y todos los domingos iban a la hacienda don Alfonso Torres, su esposa y su hijo Alfonsito, en un carro que tenían, que era el carro más bonito y elegante que había en la ciudad, un automóvil de lujo. Lo llevaban a la hacienda. Ya que no creen que un día fue Alfonsito y le dijo a mi mamá, podrían dejar, dicen, así decía, al estilo ñoño, ¿no? Riquillo y todo, decía, dice mi papá que si pueden dejar a Ismael conmigo a Navojoita, así se llamaba la hacienda. Mi mamá dijo que sí, y de ahí en adelante, todos los domingos, en un gran tiempo de mi infancia, todos me iba en el carro más elegante que había en la ciudad, a la hacienda de Navojoita. Y todo porque era amigo del Hijo. Los papás me querían, porque yo era el único amigo del Hijo.
Y cuando llegábamos a Navojoita, venían los vaqueros a recibirnos. El señor don Alfonso se bajaba, iba con corbata a la hacienda, con tirantes. Se metía allá a la tienda de raya que tenían con su gente, y los vaqueros venían con nosotros dos y nos llevaban. Yo tenía un caballo ahí, y no un caballete, ¡caballo! ¡Fino! Y Alfonsito tenía el suyo, y los vaqueros nos montaban al caballo con sillas preciosas y andar todo el día a caballo. Andábamos por los pueblos, por los campos a caballo, era un gozo. Llegábamos a comer comida servida. El Hijo. ¿Quieres conocer la casa del Padre? Hazte amigo del Hijo. El Padre al Hijo lo constituyó, dice allí, heredero de todo. Hay que hacerse amigos del Hijo. Alfonsito heredó todo. Pero Alfonsito ahora es un Alfonso común y corriente. Echó a perder toda la herencia. Toda. Alfonso es un muchacho que necesita de la ayuda de otras personas para seguir viviendo. Pero no así Jesús. Se sentó a la diestra de Dios, dice. Y ahí intercede por nosotros. Acerquémonos, dice Hebreos, confiadamente. Él se compadece de nosotros. Bueno, todo eso escribí yo en mi hoja mientras leía Hebreos 1, 1-4. Qué maravilloso el Hijo. Pero yo me di cuenta, tú estás leyendo las palabras, hay que notar las palabras pesadas, las palabras fuertes. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué se está hablando? Del Hijo. Te está diciendo cosas maravillosas del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Es Cristo Jesús. Ya nos vamos, solamente voy a anunciar un texto. Mateo 4, 17 al 25. Mateo 4, 17 al 25. Ya no voy a decir nada, lo único que voy a decir es que de ese texto voy a predicar mañana. Así que léanlo esta noche y mañana temprano. Analícenlo para ver cómo le hacemos en nuestro sermón el día de mañana. Hermanos, tenemos el gran privilegio de abrir la palabra de Dios. Vamos a estudiarla, vamos a conocer las palabras, vamos a analizarla y vamos a dejar que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y ese momento nos lleve a la casa del Padre. Recordando que si somos amigos del Hijo, llegaremos a la casa del Padre. Es más, les recuerdo que cuando Él se fue, nos dijo: les voy a preparar mansiones, porque yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Seamos pues amigos del Hijo. Que Dios los bendiga.